Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para enseñar y aprender más del primer módulo de Catalyst Missions en la parte académica que tiene que ver con el discipulado y la plantación de las iglesias. Y hoy día vamos a estar estudiando la próxima lección en este módulo, que es la multiplicación del liderazgo, líderes sembrando líderes. Si tienes el manual, vamos a estar estudiando en la página 113, del texto que ustedes tienen para este módulo. Pero antes de estudiar esta lección, me gustaría orar y hacer un breve repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, oremos. Gracias, mi Señor, por este tiempo que tenemos juntos para hablar, enseñar, aprender y aplicar tu palabra para la expansión del reino de Dios a través de tu palabra y a través de hacer discípulos que hacen más discípulos. Y lo que queremos es comenzar una cadena de discipulado para alcanzar generaciones y generaciones y generaciones después. Mi Señor, yo sé que esto es algo que solo tú puedes hacer. Entonces yo te pido por el poder del Espíritu Santo que obre a través de nosotros, mi Señor, para abrir las puertas y para darnos el denuedo, para darnos el poder, para quitar el temor cuando predicamos el Evangelio. Como Pablo oraba en Colosenses 4, mi Señor, ayúdanos a predicar el misterio del Evangelio como debemos predicar. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Bueno, yo quiero hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora, porque ustedes, por ahora deberían haber aprendido los 4 campos y lo que es entrar en un campo vacío, sembrar el campo, discipular los que reciben el Evangelio y saber cómo formar una iglesia nueva. Y lo que yo tengo aquí es el diagrama, yo tengo la imagen, el cuadro de los 4 campos, y sabemos que usamos Marcos 4, 26 a 29 como la parábola del sembrador, que nos enseña las instrucciones de Jesús de cómo esparcir el reino de Dios. Y en la primera lección que vimos en los 4 campos en este módulo, vimos que hay 6 elementos esenciales para esparcir el reino de Dios. Vimos que necesitamos un sembrador, necesitamos la semilla, que es la palabra de Dios, necesitamos la tierra, que es el corazón de los alrededor de nosotros que no conocen a Cristo. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la estación, hay que volver al campo. Bueno, como vemos en Marcos 4, si hemos sembrado debemos regresar y regresar y regresar. Y también hemos visto que necesitamos la hoz, que es una máquina que nos hace más eficaz en la cosecha, y eso significa que debemos entrenar más obreros. Entonces la hoz igual a más obreros para ayudarnos en la cosecha. Entonces necesitamos un sembrador, semilla, tierra, Espíritu Santo, la estación y la hoz. Y cada cristiano tiene todos los 6 elementos. En la próxima lección aprendimos que hay 4 campos que encontramos en Marcos 4 que nos ayuda a entender cómo Jesús quiere que esparcimos el Evangelio. Hay 4 campos que podemos sacar de Marcos 4 en esa parábola. Tenemos el campo vacío, tenemos el campo sembrado, tenemos el campo de discipulado y tenemos el campo de la cosecha. Y tenemos esta flecha en medio para recordarnos que en cada campo la idea es desarrollar líderes que pueden repetir y reproducir este proceso en otros campos, ¿sí? Entonces, en el campo vacío, la pregunta es, ¿cómo entramos? ¿Cómo entramos en el campo vacío? ¿Qué es la estrategia que Jesús nos ha dado? En el segundo campo, en el campo sembrado, es ¿qué hacemos? Cuando hemos encontrado un campo vacío, cuando hemos entrado con la estrategia de Jesús, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo compartimos las buenas noticias?
aquí en el tercer campo, la pregunta es, ¿cómo hacemos discípulos? Si hemos entrado aquí en un campo vacío, hemos sembrado el campo con la semilla y algunos reciben la palabra, ¿qué hacemos con ellos? No podemos dejarles sin la palabra, no podemos dejarles como niños, tenemos que crecerles en la fe y eso nos toca a nosotros. Es la responsabilidad de cada cristiano. Y si yo he sembrado el evangelio y alguien recibe la palabra, ellos pertenecen a mí como mi niño espiritual. Entonces, ¿cómo hacemos discípulos? Y de los discípulos, de los nuevos grupos de discípulos, ¿cómo podemos formar en el cuarto campo una nueva iglesia? Y aquí en el medio estamos preguntando cómo desarrollamos líderes en todo este proceso para que ellos puedan seguir con el proceso generación tras generación tras generación, para que todo no depende de nosotros, ¿sí? Porque bueno, si todo este proceso generación tras generación tras generación depende de mí, yo he fallado. Yo tengo que levantar líderes para seguir con el proceso. Entonces, eso fue la segunda lección. La tercera lección, hablamos de la estrategia de Jesús. En la estrategia de Jesús, tenemos en Lucas 10, 1 a 10, Jesús enviando los 72 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir, y ellos estaban buscando donde el Espíritu Santo ya estaba trabajando, ¿sí? Jesús les dio, bueno, yo lo resumo con tres términos. Él les dio el corazón del Padre, porque Él les envió para buscar más adoradores, ¿sí? Ellos necesitaban el corazón del Padre. También necesitaban la provisión del Padre. Bueno, Él les instruyó de rogar al Padre para que envíe más obreros, porque la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Entonces Él dice, ustedes deben rogar al Padre para proveer personas, pero no solamente personas. Él dice que no deben llevar nada, porque el Padre va a proveer para ustedes el sustento que necesitan para hacer esta misión. Entonces debemos también confiar en la provisión del Padre, de las personas que vamos a encontrar en el campo vacío y también el sustento que necesitamos para hacer esta obra. Y también debemos ejecutar la misión del Padre. Corazón, provisión, misión. ¿Qué es la misión del Padre? Él nos enseña. Cuando estamos ahí en el campo vacío, estamos buscando casas de paz. Este es Lucas 10, 6. Debemos buscar casas de paz. Los que están abiertos a recibirnos para oír la palabra. Y si hemos encontrado una casa de paz, Jesús nos dice, no os paséis de casa en casa. Bueno, ustedes han encontrado donde el Espíritu Santo ya está trabajando. Y encontramos esto también en la narrativa de Hechos. Los apóstoles realmente hicieron esto. Encontramos esto con Pedro y Cornelio, con Pablo y Lidia, con Pablo y el carcelero, también con Crispo en Hechos 18. Los apóstoles, los discípulos, ellos buscaron casas de paz para sembrar el evangelio. Entonces, ¿qué es la estrategia de Jesús? Entrar en un campo vacío, confiando en la provisión del Padre, teniendo el corazón del Padre, rogando para que Él provea hombres de paz, hombres y mujeres de paz, y ejecutando la misión de Padre, de buscar estas casas de paz y quedarnos ahí, porque el Señor ha provisto un lugar para plantar, sembrar el Evangelio. Aquí, entonces, tenemos la estrategia. Aquí en el segundo campo, tenemos la pregunta, ¿cómo sembramos el campo? ¿Cómo compartimos el Evangelio cuando hemos encontrado una casa de paz? Y usamos aquí el ejemplo de la samaritana. La samaritana, ella hizo por lo menos 4 cosas que podemos imitar. Primero, ella obedeció inmediatamente. Yo no sé si ustedes recuerdan la narrativa en Juan 4, pero esta mujer se fue al pozo para sacar agua. Ella tuvo su balde y cuando ella se dio cuenta de que Jesús era el Mesías, ella inmediatamente dejó su balde, dice el texto, y se fue para Samaria. Eso debe ser la expectativa que tenemos de nosotros mismos y también de los que reciben el Evangelio. Entonces, ella es un modelo, inmediatamente obedeció.
Pero también ella, la segunda cosa que hizo es que ella compartió su testimonio ahí, en Samaria. Ella dijo, ven y ver un hombre que me dijo todas las cosas que yo he hecho, ¿sí? Ella compartió su testimonio ahí en Samaria, probablemente con los mismos hombres con que ella había acostado, ¿sí? Dios la usó como un gran mensajera para él. Y ella compartió su testimonio y hablamos de cómo podemos compartir nuestro testimonio. Tenemos un modelo para eso en Hechos 22 y Hechos 26 para aprender cómo compartir nuestro testimonio. Como Pablo, él habló de su vida antes, su vida, su conversión y su vida después. Y podemos usar el mismo modelo para compartir nuestro testimonio y enseñarles a otros a compartir su testimonio. Después, eso es la tercera cosa que la samaritana hizo. Ella compartió el evangelio. Ella dijo, no puede ser, no será el Cristo, no será este el Cristo. Bueno, ellos estaban esperando el Mesías y ella dijo, yo he encontrado el Mesías. Ella compartió no solamente su historia, pero la historia de Cristo. Y hablamos de cómo podemos compartir el evangelio. Hay muchas maneras. Yo uso el evangelio de 4 elementos, de Dios, hombre, Cristo, respuesta. Yo creo que ustedes han estudiado esto. Hay otras maneras de compartir el evangelio, pero bueno, ella compartió el evangelio con su oikos, su área de influencia, ahí en Samaria, con la gente que ella conoció, ¿sí? Y luego ella introdujo a la gente a Jesús. Ella introdujo a la gente a Jesús. Ella dijo, bueno, yo puedo compartir el evangelio, pero tú puedes ir directamente y hablar con él. Y podemos hacer lo mismo. Podemos hacer lo mismo. Podemos introducir los en una casa de paz a Jesús. Ellos pueden clamar a él directamente para la salvación, ¿sí? Entonces, ¿cómo compartimos el evangelio? ¿Qué hacemos cuando hemos encontrado una casa de paz? Podemos imitar el modelo de la samaritana. Podemos ir inmediatamente a ellos, obedecer inmediatamente, podemos compartir nuestro testimonio, podemos compartir el evangelio y podemos introducirles a él para que ellos clamen a Jesucristo por sí mismos, ¿sí? Y tenemos la misma expectativa de que ellos lo van a reproducir eso inmediatamente también. No debemos esperar. En la vida de ella inmediatamente reprodució, ¿sí? Cuando ella se dio cuenta de que Jesús era el Mesías, inmediatamente se fue. Y debemos tener la misma expectativa de los que encontramos en una casa de paz. Si ellos reciben la palabra, debemos decir inmediatamente, ok, ¿con quién puedes ir ahora y compartir tu testimonio, el evangelio y introducirles a Jesús? Porque ellos deben inmediatamente reproducir esto. Inmediatamente. Entonces, queremos imitar a la samaritana y debemos empujar a ellos a imitarle a ella también en su modelo, ¿sí? Entonces, aquí en el tercer campo, ¿qué hacemos con los que han recibido el evangelio? Bueno, inmediatamente les enviamos a su oikos, les enviamos a su área de influencia para imitar a la samaritana, ir a las personas que ellos conocen para compartir su testimonio, compartir el evangelio y introducirles a Jesús. Pero después de eso queremos hacer el proceso de discipulado con ellos, porque son niños en la fe, y tenemos que discipularles para que puedan crecer y ser todo lo que Jesús quiere que estén. Y esto es lo que nos falta muchas veces. Muchos de nosotros sabemos cómo compartir el evangelio, pero no hemos aprendido cómo hacer discípulos, y eso es un problema. Entonces, introducimos en este modelo, en el tercer campo, un plan de corto plazo y un plan de largo plazo. Y todo eso se basa en una palabra: obediencia. Yo no sé si ustedes recuerdan en Mateo 28, 18 a 20, pero Jesús, cuando él hablaba de hacer discípulos, él dice, debemos ir a ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que observen, que obedezcan todo lo que Él nos ha mandado, ¿sí? Entonces,
cuando pensamos en, ok, para ser un discípulo es enseñarles a obedecer por su amor hacia Cristo, bueno, ¿cuál mandato? Jesús nos ha mandado muchas cosas. Él nos ha enseñado muchas cosas que deben obedecer inmediatamente. En el plan de corto plazo, por eso vamos a Hechos 2 para ver lo que la primera iglesia hizo con los nuevos discípulos en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó el Evangelio y los que oyeron la palabra, los que escucharon la palabra, ellos dijeron, bueno, queremos seguir a Cristo, y Pedro inmediatamente comenzó de darles lo que significa seguir a Cristo. Él les dio por lo menos 7 mandamientos que deben aprender y obedecer inmediatamente como seguidores de Cristo. Arrepentirse, bautizarse, orar, dar, tomar la Santa Cena, animar y exhortar los unos a los otros y congregarnos a ser discípulos. Bueno, todo eso. Y podemos usar eso como un modelo de que enseñamos a los nuevos discípulos. Si alguien recibe la palabra aquí en una casa de paz, podemos inmediatamente comenzar de enseñarles los mandamientos de Cristo que encontramos en Hechos 2. Y hablamos de eso. De nuevo, el discipulado se basa en la palabra obediencia, que es el resultado de nuestro amor hacia Cristo. ¿Sí? Eso es lo que significa ser un discípulo, de aprender y obedecer. Y después de enseñarles los 7 mandamientos de Cristo, aprendemos los 7 imágenes de un discípulo, para ponerles por lo menos como una meta. ¿Sí? Lo que Pablo enseñó a Timoteo, ¿qué significa ser un discípulo de Cristo? Para ser un hijo, un atleta, un soldado, un vaso. Ustedes recuerden esta lección de 2 de Timoteo 2. Podemos usar esto como la segunda parte del plan de corto plazo de discipulado, para que ellos aprendan, ¿sí? Para que ellos aprendan qué deben ser como un discípulo de Cristo. Deben aprender cómo obedecer, y ellos deben ser lo que Pablo explicó a Timoteo en 2 de Timoteo 2. Este es el plan de corto plazo. Puede ser 1 a 3 meses. Eso es como darles leche. Y vamos a hablar de eso en un momentico. Pero eso es como darles leche espiritual. Leche pura de la palabra. Después queremos tomar más tiempo para enseñarles en un plan de largo plazo. Y usamos de 2 de Timoteo 3, 16 a 17, un modelo de enseñarles cómo alimentarse a sí mismo con la palabra. ¿Sí? En 2 de Timoteo 3, 16 a 17 encontramos 4 usos de la palabra para enseñar, redarguir, corregir y instruir. De nuevo, enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, la palabra nos capacita para toda buena obra, y tenemos que enseñarles cómo alimentarse a sí mismo. Entonces, podemos usar, en las notas tú tienes una espada, pero la espada existe simplemente para enseñarnos que podemos usar este modelo para enseñarles cómo estudiar la Biblia por sí mismo. Podemos enseñarles de buscar que nos enseñe este pasaje acerca de Dios, cómo me reprende la revelación de Dios. Entonces, si la palabra me enseña algo acerca de Dios, cómo me redarguye esta revelación. ¿Sí? Y después de redarguye, cómo me corrige. Hay un pecado que yo debo confesar, y después de corregirme, ponerme en el camino recto, ¿cómo me instruye para continuar en este camino? ¿Hay un mandato que yo debo obedecer? Entonces, podemos tomar tiempo en este plan de corto plazo para enseñarles a alimentarse a sí mismo, buscando en cada pasaje que me enseña, cómo me redarguye, cómo me corrige, cómo me instruye. Hay pecado de confesar, hay mandato de obedecer en este pasaje, y ellos aprenden más y más y más cómo aprender de la palabra por sí mismo. Y eso es bien poderoso, especialmente si tenemos una casa de paz donde tenemos tal vez una familia que ha recibido a Cristo, y ellos comienzan de estudiar la Biblia por sí mismo.
lo que tenemos ahí es el ADN para una nueva iglesia, ¿sí? Porque ellos ya están estudiando la Biblia por sí mismos. Ya han pasado el plan de discipulado de corto plazo, ya están siguiendo a Jesús, ya tienen en mente lo que significa las imágenes de un discípulo, lo que significa ser un discípulo, y ahora como grupo, individualmente y como grupo, están estudiando la Biblia por sí mismos. Y si tenemos eso en una casa de paz, ya estamos listos de discutir lo que significa o cómo se vería formar este grupo para ser una nueva iglesia. Y en el cuarto campo hablamos de cómo formar iglesias y bueno, las herramientas que necesitamos para formar nuevas iglesias. Y yo voy a ir aquí en las notas porque yo quiero subrayar este punto. Ahí en el cuarto campo, lo que tenemos es dos preguntas para comenzar. La primera pregunta es, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Cuando tenemos un grupo que está estudiando la Biblia por sí mismo y queremos pensar, ¿sí? Tratar de formar el ADN de una nueva iglesia, yo puedo preguntarle al grupo, bueno, ¿qué es una iglesia? Y ellos pueden estudiar la palabra por sí mismos. Tenemos pasajes aquí como 1 de Pedro 2, 9 a 10, 1 de Pedro 2, 5, 1 de Corintios 12, 2 de Corintios 5, 1 de Timoteo 3. Ustedes tienen los pasajes en el texto y ellos pueden buscar en la palabra para ver qué es una iglesia. ¿Qué significa ser una iglesia? ¿Sí? Y ellos pueden ver las descripciones y luego tenemos la segunda pregunta que es ¿qué hace una iglesia? ¿Qué hace una iglesia? Y ellos pueden mirar a los pasajes en Hechos en un estudio de autodescubrimiento para ver qué hace una iglesia. Y si ellos entienden qué es una iglesia y qué hace una iglesia, ellos pueden comenzar a formar el ADN de una nueva iglesia. Van a decir, bueno, somos lo que la palabra dice sobre la identidad de una iglesia y podemos hacer lo que la Biblia dice sobre lo que hace una iglesia. Y luego en el cuarto campo tenemos las herramientas de las dos manos. Yo no sé si ustedes recuerdan eso, pero tenemos la primera mano, la mano izquierda, es 5 preguntas para ayudarnos en formar este grupo para comenzar a reunirse como iglesia. Y las preguntas son, ¿quién es la iglesia? ¿Por qué nos reunimos? ¿Cuándo nos reunimos? ¿Dónde nos reunimos? ¿Y qué hacemos? Y si ellos pueden estudiar esto como grupo, comenzar a contestar esas preguntas, ellos van a tener en mente, ok, bíblicamente eso es lo que es una iglesia. Son los parámetros, este es el bosquejo de lo que es una iglesia, este es el modelo. Y ellos pueden obedecer eso. Y realmente ellos pueden comenzar de reunirse como iglesia mientras buscamos un hombre fiel que podemos entrenar para guiar este grupo, ¿sí? Podemos formar una iglesia y a la misma vez ellos pueden comenzar a reunirse como iglesia y podemos buscar un hombre fiel para entrenar, para guiar esta iglesia. Y esto toma tiempo. Entonces, mientras están reuniéndose sin un líder en la comunidad para guiar este grupo, bueno, tenemos cobertura, tenemos la responsabilidad de cuidarles, de protegerles, de proveer, de rendir cuentas, ¿sí? Tenemos la responsabilidad hasta que tengamos un hombre fiel que hemos entrenado para guiar este rebaño. Y esto toma tiempo, ¿sí? Entonces, pero pueden comenzar a reunirse ya. Y después tenemos la otra mano, la mano derecha, que nos enseña cómo evaluamos la madurez de esta iglesia. Si ya han comenzado a reunirse como iglesia, están cumpliendo con la identidad de una iglesia bíblicamente y la función de una iglesia bíblicamente, ya están obedeciendo al Señor como grupo, ¿sí? Entonces debemos evaluar esta iglesia según las señales de madurez. Y tenemos esto en la mano derecha.
tenemos cinco preguntas más. Perdón. Aquí en la mano derecha tenemos una cabeza, dos autoridades, tres siervos, cuatro señales de madurez y cinco funciones. Entonces, cuando estamos evaluando un nuevo grupo que ya está funcionando, reuniéndose como iglesia, debemos enseñarles, ok, yo quiero que ustedes entiendan y funcionen para entender que solo hay una cabeza y ese es Cristo. ¿Sí? Solo hay una cabeza. Hay dos autoridades que realmente es la misma autoridad. No es una persona, no soy yo, no es otra persona, otro hombre que vamos a entrenar para ser pastor de esta iglesia. No, la autoridad es el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Debemos enseñarles eso. Podemos enseñarles que hay tres siervos, pastor, diácono y bueno, algo muy práctico es alguien para manejar las finanzas. ¿Sí? Podemos instituir eso en ellos. Debemos enseñarles que hay 4 señales de madurez. Para que una iglesia sea una iglesia saludable, ellos deben ser autogobernable, autosuficiente, ¿sí? No debemos hacer algo que ellos no pueden sostener por sí mismos. Entonces, autogobernable, autosuficiente, autorreproducible. Eso es muy importante porque ellos tienen que reproducir por sí mismos sin la ayuda del plantador, ¿sí? Y ellos deben ser autocorregibles, usando la palabra para corregir error dentro del mismo grupo. Y yo sé que, bueno, todo esto puede parecer como, wow, ¿es eso posible? Sí es posible, porque eso es como Pablo plantaba las iglesias en el primer siglo. Es posible. Eso no se va a ver quizás como lo que hemos visto en la plantación de iglesias antes, pero esa es la manera de que encontramos y plantamos iglesias desde la cosecha. En la cosecha. Queremos plantar iglesias en la cosecha. No simplemente, no siempre se va a ver como esperamos, ¿sí? Pero debemos confiar en el Espíritu Santo. Y la quinta cosa, o la quinta pregunta, es cuáles son las funciones de la iglesia, y hay 5. Entonces, tenemos una cabeza, ¿sí? Tenemos 2 autoridades, 3 siervos, 4 señales de madurez y 5 funciones de la iglesia. Y para evaluar la madurez de la iglesia, debemos ir y enseñarles esto y evaluar si ellos están funcionando de esta manera. Entonces, tenemos esto en el cuarto campo y siempre esta es la parte en que nos podemos estancar, ¿sí? Ya tenemos un grupo de discípulos ahí en una casa de paz que hemos encontrado, hemos sembrado, hemos discipulado y pensamos, wow, ¿qué ahora? Es posible por el poder del Espíritu Santo de plantar una nueva iglesia con ellos, con este grupo. Va a tomar tiempo, no siempre se va a ver como esperamos, pero es posible. Entonces, después de eso, hablamos de un mapa generacional, ¿sí? De cómo podemos poner la expectativa en este grupo que se ha formado como iglesia de multiplicarse, ¿sí? De multiplicarse. Y tenemos un mapa que yo sé que ustedes han visto que nos ayuda de evaluar si ellos plantan otra iglesia y la otra iglesia planta otra iglesia. Podemos evaluar la madurez de cada uno usando este mapa generacional. Y ahora yo quiero pasar a la lección de hoy, que yo les he dicho es en página 113. En la página 113 y representa esta flecha aquí en el medio que va en un ciclo. Y la idea es, en cada campo necesitamos desarrollar líderes. Sin desarrollar líderes, este proceso se va a caer. No se va a propagar. No se va a continuar, ¿sí? Sin desarrollar líderes en cada parte de este proceso. Si no tenemos esto en mente, no vamos a poder continuar este proceso después de nuestra vida. Y lo que yo no quiero desperdiciar mi vida. Yo quiero causar, yo quiero ser,
yo quiero ser, Pablo tenía en mente cómo multiplicarse por muchas generaciones. Y en 2 Timoteo 2:2 vemos 4 generaciones. Tenemos Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Y esto fue la visión de Pablo. Eso fue la visión de Pablo. Y eso es porque eso es lo que él había visto en la iglesia en Jerusalén, donde la iglesia comenzó. Ustedes tienen aquí en la página 114, bueno, esta cadena que podemos ver. Comienza con la iglesia de Jerusalén y tú tienes una flecha, Bernabé, flecha, Pablo, flecha, Timoteo, flecha, los hombres fieles en Éfeso, donde estuvo Timoteo, flecha, otros y flecha 2000 años después nosotros, ¿sí? Hemos visto la multiplicación del evangelio, porque si no, no hubiéramos tener el evangelio, ¿sí? No hubiéramos tener la oportunidad y el privilegio de conocer a Cristo si ellos no hubieran sido multiplicados. Entonces, lo que tenemos aquí, mira este cuadro abajo en la página 115. Tú puedes ver la vida de Pablo y cómo él se multiplicó. Pablo con sus primeros, o sus discípulos principales, Timoteo, Priscila y Aquila, Tito, Silas y otros. Entonces, él tenía estos discípulos principales. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos se multiplicaron en otros. Tú tienes Timoteo, Priscila y Aquila, Tito y Silas, multiplicándose a otros fieles, hombres y mujeres, que se multiplicaron a otros y a otros y a otros, y por eso tenemos el evangelio hoy día. Y eso tiene que ser la visión que tenemos. Yo no sé si ustedes recuerdan, y hemos hablado de esto, pero en Juan 1:42, cuando Jesús miró a Simón, la palabra dice que él miró a Simón y él dijo, tú eres Simón, pero serás que Pedro. Jesús miró a través de Simón para ver lo que él pudiera ser a través del Espíritu Santo. Él tenía en mente Pentecostés a través de este hombre Simón. Él tenía en mente el comienzo de la iglesia. Él tenía en mente lo que Pedro iba a hacer en la casa de Cornelio. Él tenía en mente lo que Pedro iba a hacer por morir por el nombre de Cristo. ¿Sí? Cuando Jesús miró a él tenía todo esto en mente. Él vio todo esto a través del poder del Espíritu Santo. Y necesitamos la misma visión. Entonces, en todo este proceso, esta es la mente que tenemos. Esta es la mente que tenemos. Yo no quiero que todo esto dependa de mí, ¿sí? Yo quiero comenzar una cadena de multiplicación que va a durar por generaciones. Entonces, tenemos unas observaciones del diagrama aquí en la parte de abajo de página 115. Primero, las cadenas múltiples pueden ser iniciadas por un mismo líder. Entonces, alguien puede ser como Pablo. Alguien puede comenzar una cadena de discipulado aquí, una cadena de discipulado con otra persona, una cadena de discipulado. Eso debe ser nuestra visión, nuestro deseo. Yo quiero que Dios me use de esa manera. Yo quiero comenzar cadenas de discipulado a través de múltiples personas, ¿sí? Segunda observación. Cada generación o eslabón de la cadena lleva a un nivel de multiplicación. Esa es la verdad de los movimientos de fundación de iglesias. La multiplicación de los eslabones generacionales simplemente es una suma agregando a sus propios Timoteos. De nuevo, esto es lo que debemos tener en mente, que no es simplemente agregar, es multiplicar. Y por eso, bueno, es difícil, porque muchas veces la visión del ministerio que muchos tienen es debemos congregar, bueno, la cantidad más grande de las personas que podemos para que predicamos el evangelio. Y eso está bien, debemos predicar a las multitudes si podemos. Pero realmente nunca vamos a alcanzar las multitudes de esta manera. Tenemos que invertir nuestras vidas en los fieles para que puedan multiplicar, no simplemente añadir. Y después de muchas generaciones vamos a alcanzar a las multitudes. Debemos confiar en la estrategia y el modelo de Jesús. 3. Los hombres y las mujeres fieles son necesarios para continuar la cadena. Bueno, esto es obvio, pero tenemos que tener hombres y mujeres
fieles, ¿sí? Para continuar esta cadena. Y otros, otros, debemos orar y pensar, ok, yo tengo la primera generación de discípulos, ellos se van a multiplicar en hombres y mujeres fieles, yo debo pensar en los otros también. Yo debo tener esa visión para pensar en múltiples generaciones, hasta la cuarta, quinta, sexta, séptima generación. Amén. Entonces, ¿cómo podemos organizar un ministerio de esta manera? Yo quiero que ustedes vean conmigo en página 116. Aquí bajo organizando un ministerio de tutoría, bueno, me gustaría mejor ministerio de discipulado, pero tenemos expandiendo el ministerio a áreas nuevas. Bueno, en todo lo que estamos haciendo como una misión, en cada país de Latinoamérica, estamos haciendo la expansión del ministerio porque estamos entrenando hombres y mujeres que pueden hacer este proceso, que pueden expandir a áreas nuevas, ¿sí? Entonces, para ustedes que están escuchando esto, ustedes tienen campos vacíos que nunca voy a ver. Nunca voy a ver. Ustedes tienen áreas de influencia que yo no tengo. Entonces yo estoy expandiendo el ministerio a través de ustedes, los fieles, porque ustedes van a encontrar campos vacíos y ustedes van a sembrar campos vacíos que yo no voy a alcanzar. Pero yo estoy pensando a través de ustedes también para los que van a recibir la palabra y los que van a comenzar otro movimiento de discipulado y la plantación de las iglesias. Entonces, estamos entrenándoles a ustedes para expandir el ministerio, pero estamos también pensando en lo que ustedes van a alcanzar y cómo ustedes pueden alcanzar hombres y mujeres fieles para ser discípulos y para formar nuevas iglesias. Ya estamos pensando en la tercera y cuarta generación por hacer este entrenamiento y ustedes tienen que hacer lo mismo. Cuando ustedes entrenen a la otra persona, ellos van a alcanzar campos vacíos y sembrar campos que ustedes no van a sembrar. Ellos tienen áreas de influencia que ustedes no tienen, pero ustedes deben pensar también no solamente en ellos, pero también en los que ellos van a alcanzar. La tercera generación, segunda, tercera, cuarta, quinta generación de los que van a recibir la palabra, ser discípulos, formar nuevas iglesias, que van a multiplicar el evangelio de nuevo. Esa es la visión que tenemos. Esa es la visión que necesitamos. Entonces, queremos expandir el ministerio y queremos anclar el ministerio también. Mira aquí en las notas, expandiendo el ministerio a áreas nuevas y de alguna manera aquellas no alcanzadas exige el desarrollo de equipos de entrada nuevos. Por eso estamos entrenando a ustedes, ¿sí? Por eso estamos entrenando a ustedes. Ustedes son los equipos nuevos que van a encontrar nuevos campos, capaces de penetrar la oscuridad, así como de sembradores fieles, capaces de saturar el campo con la semilla, el campo 1 y 2. Estamos entrenando a ustedes para hacer eso. Pero también necesitamos anclar el ministerio. Esto exige la multiplicación de los elaboradores de discípulos y los sembradores de iglesias, quienes son capaces de añadir raíces a las iglesias recién establecidas. Entonces estamos entrenándoles a ustedes, pensando en ustedes van a encontrar campos nuevos que no tenemos, ustedes tienen áreas de influencia que no tenemos, y ustedes van a multiplicar a otra generación que van a ser discípulos que ustedes encuentran aquí en el campo vacío, que siembran nuevos discípulos que van a formar otras iglesias, que van a anclar el ministerio que ustedes están llevando a cabo y multiplicar a otra generación y otra generación y otra generación. Amén. Entonces, lo que necesitamos es pensar en tres cosas, o por lo menos tres preguntas. Tenemos tres preguntas para ustedes. Y yo quiero que esto sea para catalizar, si yo puedo usar esta palabra, catalizar más pensamientos de este proceso. Yo quiero causar más discusión entre ustedes de cómo ustedes pueden comenzar, no simplemente aprender, pero comenzar de aplicar esto con discípulos,
con hombres y mujeres fieles. ¿Cómo ustedes pueden comenzar de aplicar esto en campos vacíos que ustedes van a sembrar y encontrar hombres y mujeres fieles que van a llevar este proceso a múltiples generaciones? ¿Ok? 3 preguntas. Primero, ¿cómo podemos discipular a nuestros Timoteos? ¿Cómo podemos discipular a nuestros Timoteos? ¿Ok? Si ustedes tienen un campo vacío, ustedes van para sembrar el campo, ¿sí? Y ustedes comienzan de hacer el discipulado aquí, ¿sí? Yo simplemente quiero reenfatizar unas cosas que aprendemos aquí de cómo podemos discipular a nuestros Timoteos para asegurarnos de que ellos se van a multiplicar para formar nuevas iglesias y continuar este proceso. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los discípulos que tenemos en este nuevo campo se van a multiplicar? Bueno, todo depende del Espíritu Santo. Yo no puedo asegurarme de esto 100%, pero yo puedo hacer mi parte. Yo puedo hacer mi parte con los nuevos discípulos para darles las raíces que necesitan para multiplicarse. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de esto y cómo podemos agregar o cómo podemos hacer el tercer campo con más eficaz. También cómo podemos identificar los Timoteos potenciales. ¿Cómo sabemos? Entre los que cuando sembramos el Evangelio no todos van a seguir en discipulado. ¿Cómo podemos identificar los hombres y mujeres fieles que realmente con quien debemos invertir el tiempo? Que realmente van a formar nuevas iglesias y van a ministrar a múltiples generaciones. Porque no todos van a hacer eso. ¿Cómo podemos identificar los fieles? Y también ¿qué debemos enseñar que ellos hagan? ¿Qué queremos que ellos hagan? Cuando estamos discipulándoles, realmente, ¿qué estamos pidiendo que ellos hagan? Entonces, 3 preguntas. ¿Cómo podemos discipularles? ¿Cómo podemos identificar a los hombres y mujeres fieles? ¿Y qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? ¿Ok? Aquí, primero, ¿cómo podemos discipular a nuestros Timoteos? Si tiene la Biblia, mira aquí Marcos 3. Marcos 3. Marcos 3, 13 a 15 dice esto. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que, mire eso, lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Jesús tenía una estrategia de 2 partes. La primera parte, Él quiso que ellos lo acompañaran, ¿sí? Él dice, bueno, ustedes necesitan estar conmigo. Cuando ustedes encuentran, ¿sí?, personas que reciben la palabra en una casa de paz y comienza ese proceso de discipulado, no es simplemente enseñarles. Ustedes tienen que estar conmigo. Ustedes tienen que vivir la vida conmigo. Tenemos que pasar tiempo juntos. Y yo quiero recordarles de algo que vimos en 1 de Tesalonicenses 1. Si tiene la Biblia, mira ahí conmigo. Y yo sé que hemos hablado de esto, pero simplemente yo quiero que esto sea un recordatorio nomás. Cuando Pablo, en 1 Tesalonicenses 2:7, él dijo esto: más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una, mira eso, madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Él dice, no simplemente les enseñamos el Evangelio, hemos compartido nuestra vida con ustedes. Y hablamos de lo que hace una madre amamanta. Una madre que cría a sus niños tiene que alimentarles, ¿sí?, con leche. 1 Pedro 2:2, la leche espiritual de la palabra. Aquí en el tercer campo, como hemos visto, en el plan de corto plazo, esa es leche. Estamos enseñándoles cómo obedecer la palabra, ¿sí?, cómo obedecer a Jesús. ¿Qué es la imagen de un discípulo que encontramos en 2 Timoteo 2? Esa es leche. Pero a la misma vez, no solo estamos enseñándoles, estamos compartiendo la vida con ellos, ¿sí?
No simplemente enseñanza, es vida, transfiriendo vida a vida, ¿sí? Y cuando hacemos eso, nos ponemos en lugar para poder ser no solamente una madre, pero un padre también. Mire 1 Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos y implorábamos a cada uno de vosotros, mire esto, como un padre lo haría con sus propios hijos. Entonces Pablo dice, no simplemente llegamos a ser una madre para ustedes, para enseñarles la leche, compartir la vida con ustedes, llegamos a ser un padre también para exhortarles, ¿sí? Porque ustedes tienen que comenzar a caminar, ¿sí? Cuando estamos en el tercer campo, discipulando a los nuevos creyentes, debemos ser una madre para ellos por un tiempo, ¿sí? Pero debemos compartir la vida con ellos como un padre también, porque ellos deben seguir, ellos deben crecer para caminar por sí mismos, ¿sí? Debemos darles más responsabilidad. Vemos esto en el ministerio de Jesús. Él no solamente les enseñó, Hechos 1:1 dice que también Él hizo con ellos, ¿sí? Él les enseñó y Él hizo con ellos. Él les dio responsabilidad, ¿sí? Él comenzó a darles responsabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hacemos eso? Mira 1 Tesalonicenses 1:6. Eso es lo que va a pasar cuando llegamos a ser una madre y un padre para ellos, enseñándoles la leche, dándoles más responsabilidad, compartiendo la vida con ellos. 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Él dice, bueno, ustedes comienzan de imitarnos. Ustedes, cuando hacemos esto como un discipulado, ellos comienzan de discipular, de imitarnos. Y yo he visto esto de primera mano, ¿sí? Yo he visto esto de primera mano. Cuando hacemos la obra, cuando tomamos la responsabilidad de ser una madre y un padre, ellos nos van a imitar. ¿Y qué va a pasar cuando comienzan a imitarnos? Bueno, un día u otro ellos van a comenzar a reproducir en otras personas. Mira lo que dice en versículo 7. 1:7. Ellos imitan a Pablo y ellos con él, Timoteo. Y mira 7. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Bueno, ese es el proceso, ese es el proceso. Debemos ser una madre para enseñarle la leche pura de la palabra. Ese es el plan de corto plazo, ¿sí? Compartiendo la vida con ellos. También debemos compartir la vida con ellos como un padre. Eso es el plan de largo plazo en el campo 3. Debemos exhortarles para que comiencen a alimentarse a sí mismos. ¿Qué va a pasar cuando hacemos eso? Ellos nos van a imitar y un día ellos van a reproducir por sí mismos. Mira de nuevo al texto en el verso que leímos de Marcos 3, 13 a 15 que tienes ahí en página 118. Dice, Jesús los nombró apóstoles para que lo acompañaran. Este es el proceso, madre, padre, imitadores, reproductores. Eso, para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Bueno, en este proceso, cuando hemos pasado tiempo como una madre y un padre y ellos nos están imitando, están a punto de reproducir, es el momento de enviarlos. Es el momento de enviarlos para ser una nueva iglesia. O para ir y plantar una nueva iglesia, para enviarles. El Espíritu Santo nos va a guiar en este momento. Pero es el punto de enviarles a predicar, ¿sí? Entonces necesitamos tener ese proceso. Necesitamos que ellos nos acompañen, ¿sí? Para pasar el proceso de discipulado y un día tenemos que enviarlos. Y tenemos esto en mente. Entonces, ¿cómo vamos a discipular nuestros Timoteos? Vamos a hacer este proceso, pero con la mente que un día
el proceso tiene que llegar a fin de que los vamos a enviar. Los vamos a enviar. ¿Sí? En este proceso, una parte muy importante es la rendición de cuentas. No hay una buena palabra en español, la palabra en inglés es accountability y no hay una buena manera de traducir esta palabra en español. Pero lo que significa es debemos rendir cuentas los unos a los otros y con los discípulos debemos tener una relación tan estrecha que ellos tengan la confianza. Yo puedo contar realmente lo que está pasando en mi vida a esta persona. ¿Sí? Yo quiero contar lo que está pasando en mi vida con esta persona y debemos desarrollar esa confianza en esa relación. Bueno, la segunda pregunta es ¿cómo podemos identificar los Timoteos potenciales? Bueno, dentro del grupo que encontramos en una casa de paz, los que reciben la palabra en una comunidad donde queremos plantar una iglesia, yo quiero decirles, no todos van a ser fieles, pero yo quiero darles 3 palabras para identificar si alguien es alguien digno de invertir tu tiempo, ¿sí? Si alguien es digno de invertir tu tiempo en ellos, es fiel, disponible, enseñable. Si alguien va a ser un discípulo, si alguien es digno de tu tiempo para invertir, ¿sí? para enseñarles, para compartir la vida, para imitar, para reproducir, ellos deben mostrar fidelidad, disponibilidad y deben ser enseñables. Y si no son esas 3 cosas, realmente probablemente no has encontrado una persona con quien debes invertir tu tiempo. Y yo no estoy diciendo que alguien va a llegar a este punto de ser esas 3 cosas inmediatamente, ¿sí? Pero deben ser dispuestos, por lo menos, a buscar ser fiel, buscar ser disponible y también ser enseñable. Si son fieles, disponibles y enseñables, bueno, tú has encontrado un Timoteo. Tú has encontrado un Timoteo. Y yo sé que eso es bien práctico, pero bueno, así es. Y también podemos encontrar aquí una manera que Jesús usó para probar su fidelidad. Tú tienes aquí en la página 120, 1, 2, 3 pruebas que Jesús usó en su ministerio. Primero en Marcos 10, 17, 23, las demandas del señorío. Tú puedes usar estas demandas para decir, eso es lo que significa seguir a Cristo. Para todos los que dicen, sí, yo quiero seguir a Cristo, tú puedes usar estas demandas del señorío para ver si realmente quieren o no. Mateo 10, 32 a 38 y Juan 6, 52 a 67, él usó palabras fuertes, ¿sí? Palabras fuertes. Y él tenía muchos en Juan 6 que los dejó. Ellos le dieron la espalda a Jesús, ¿sí? Y ellos se fueron. Porque él usó palabras fuertes para ver quién es real. Y él miraba a Pedro y los discípulos y dijo, bueno, ¿ustedes quieren ir también? Ellos dijeron, Pedro dijo, bueno, no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes las palabras de vida eterna, ¿sí? Entonces, él sabía quién es real y quién no. Y también, Mateo 13, 9 a 7 y Marcos 4, parábolas, discerniendo la participación del Espíritu Santo. Tú puedes usar las parábolas, ¿sí? Para ver quién realmente entiende, quién quiere entender, quién está buscando más entendimiento, ¿sí? ¿Quién quiere seguir al Señor? Amén. El núcleo, mira aquí el núcleo del liderazgo de Jesús. Tú tienes las multitudes, Jesús les dijo, vengan y vean. Seguidores de las multitudes, Él dijo, vengan y sigan. Con los fieles de los seguidores, Él dijo, vengan y sean. 12 de ellos escogidos, ellos cambiaron el mundo de multitudes a seguidores a fieles. Entonces, eso fue el proceso para Jesús. Él dijo, bueno, yo quiero encontrar quién es real. Entonces, multitudes, yo sé, no todos de ustedes son reales. Los que quieren seguirme, no todos son reales. Mira Lucas 9. De los que quieren seguir, hay fieles. Ellos realmente quieren seguir. Y ellos son los que estamos buscando.
Vamos a entrar a campos vacíos, vamos a sembrar campos, vamos a encontrar casas de paz. Muchos van a decir, sí, yo quiero seguir a Jesús, pero ¿quién realmente va a seguir en este proceso de discipulado? ¿Cómo encontramos los fieles? Dentro de este proceso podemos usar la instrucción de Jesús para realmente cosechar los fieles. Ok, bueno, tú tienes ahí el triángulo del tiempo de Jesús y bueno, eso es, debemos seguir su modelo, debemos seguir como Él invirtió su tiempo. Jesús no quiso gastar su tiempo, Él estaba buscando los fieles y ustedes pueden mirar a eso. Bueno, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Cuando tenemos los Timoteos, ¿qué deben hacer? Para enseñar esto tan claramente como yo pueda, bueno, ellos deben hacer este proceso. Ellos deben continuar este proceso. Si son fieles, si hemos encontrado discípulos fieles, ellos van a querer formar nuevas iglesias, ellos van a querer encontrar campos vacíos y sembrar nuevos campos y seguir este proceso. Y no todos de los que discipulamos van a plantar una iglesia. Eso es la meta, porque necesitamos muchas más iglesias para alcanzar a todos los perdidos. Pero no todos van a plantar una nueva iglesia. No todos van a ser pastores, porque, bueno, tenemos requisitos para los pastores en 1 Timoteo 3, Tito 1, y no todos son calificados. ¿Sí? Pero todos pueden obedecer este proceso y encontrar su parte en este proceso. Todos pueden encontrar campos vacíos. Todos pueden sembrar campos vacíos. Todos pueden hacer discípulos de los fieles, de las casas de paz. Y todos pueden con la ayuda del Espíritu Santo, formar una nueva iglesia con los fieles de los campos o de las casas de paz, de los discípulos. ¿Sí? Todos pueden hacer eso. Entonces, bueno, tenemos diferentes niveles de líderes aquí, de la multiplicación del liderazgo, pero realmente para resumir todo eso, ¿qué hacen? Este proceso, ¿sí? Y eso es lo que queremos ver en ustedes, que ustedes hagan este proceso en tu contexto. Entonces, bueno, tenemos cómo discipulamos, ¿sí? Tenemos cómo identificamos y ahora sabemos qué hacemos. Debemos empujarles de obedecer este proceso y realmente ponerle en práctica. Entonces, eso es donde vamos a terminar esta sesión, donde vamos a dejar esta sesión y vamos a continuar la próxima semana hablando del rol del Espíritu Santo en todo este proceso. Y me gustaría que ustedes estudien las notas. Y si tienen preguntas, hay que buscar un coordinador regional o buscar uno de nosotros. Bueno, depende en cuál país estás ahora y estás mirando este video. Pero bueno, tenemos líderes para ayudarles con las preguntas que tienen. Y bueno, vamos a orar que todos nosotros pongamos esto en práctica, porque solo sobre la marcha, solo en la aplicación, vamos a aprender realmente lo que significa esparcir el reino de Dios. Amén y amén.